Hablar sobre los capacitores o condensadores. En su forma más básica, un capacitor es un dispositivo que te permite almacenar energía. No es como una pila, no hay que confundirlo, pero podemos ver algunas de sus formas que tenemos aquí y que tienen diferentes propiedades, los cuales van a ser clasificados dependiendo de sus tipos y de los materiales en los que vengan de fábrica. Por ejemplo, aquí podemos ver unos cuantos ejemplos de los cuales vamos a proceder a clasificar. Estos son condensadores electrolíticos, los cuales pueden estar hechos de tántalo o como de otras propiedades. Y tenemos en este apartado los de poliéster, y pueden ser tanto metalizados como tubulares. Y en este apartado tenemos los condensadores cerámicos, que en estos en específico no tienen polaridad, a contrario de los electrolíticos, que sí tienen una polaridad que se debe de respetar en algún momento. Como podemos ver, los capacitores están creados de tal manera que diferentes propiedades se pueden identificar. Básicamente, un capacitor está hecho de un dispositivo el cual tiene dos placas metálicas, podemos ver como A y B, y dentro tienen un material dieléctrico que puede medirse a través de la permitividad, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Esta es la forma básica que tiene un capacitor, y posiblemente lo hayan visto en diferentes cosas, como por ejemplo esta tarjeta madre de una PC vieja. Podemos ver aquí los diferentes tipos de capacitores. Dentro de los usos más típicos, usos o aplicaciones más típicas, tenemos lo que son para baterías, y esto es debido a su capacidad para almacenar energía, como memorias, dada la misma cualidad que tienen, como filtros. También se puede usar para adaptar impedancias. Esto se logra haciéndola resonar a una frecuencia específica. También se puede utilizar para demodular. Esto es de amplitud modulada, y esto se hace a través de un diodo o junto con un diodo. También se suele utilizar para el flash de las cámaras. Y también se puede usar para tubos fluorescentes. Esta es la manera de representar un capacitor para verlo de una manera entendible. Sin embargo, en los circuitos eléctricos o electrónicos vamos a poder ver este símbolo. Este es el símbolo del condensador o capacitor en un circuito lógico. Los capacitores o condensadores almacenan energía eléctrica en forma de voltaje, o lo que es lo mismo, de cargas eléctricas. En estado neutro, las dos placas del capacitor tienen el mismo número de electrones libres. Podríamos verlo de esta manera. Podríamos decir que todos estos son los electrones libres que están en cada una de las placas del condensador. Pero a medida que un capacitor se conecta a una fuente de voltaje mediante una resistencia, se liberan electrones, o lo que es lo mismo, la carga negativa, de la placa A a la placa B. Entonces, supongamos que tenemos una fuente de voltaje de la cual van a estar fluyendo de la placa A la placa B. Cabe mencionar que a través
del material dieléctrico no va a haber flujo de electrones. Durante este proceso de carga, los electrones solo fluyen a través de los contactos. Como mencioné anteriormente, a través del dieléctrico no puede fluir electrones. El movimiento de los electrones cesa cuando el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí 5 volts, el capacitor dejará de cargarse hasta que aquí obtengamos 5 volts. Tenemos que si el capacitor llega a desconectarse de la fuente, se detiene la carga almacenada durante cierto tiempo, el cual depende del tipo de capacitor y aún tiene voltaje entre sus terminales. Puede decirse que el capacitor está cargado cuando una de sus placas está llena de elementos positivos y la otra de elementos negativos. Y cabe mencionar que un capacitor, estando cargado, puede funcionar como una pila temporal o sustituir el uso de una pila por un corto periodo de tiempo. El capacitor está compuesto por dos placas alineadas en paralelo y entre esas dos placas tenemos un dieléctrico, o sea, un material aislante. Ahora, para poder calcular la capacitancia de un capacitor, tenemos de esta fórmula. La capacitancia es igual a E, que es, digamos, un coeficiente de permeabilidad, por el área, que es el área de cada placa, entre la distancia entre las dos placas. Ahora, la E va a estar compuesta por K por 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados entre newtons por metros cuadrados. Esta va a ser una constante y no va a cambiar. En la cuestión de K va a ser representada por un valor de esta tabla, dependiendo de cuál sea el material dieléctrico que se ocupe en este punto. Ok, ahora supongamos que tenemos un capacitor de 5 por 6 a largo y ancho. Entonces la distancia entre ellos es de 1 milímetro y el dieléctrico que se encuentra entre ellos es el papel. Entonces, de acuerdo a esto, podemos presentar nuestra fórmula. C es igual a 3,5 por 8.85 por 10 a la menos 12 cuadrados newtons metros cuadrados por el área, que va a ser 5 por 6, 30. No, se me olvidó mencionar, esto está dado en centímetros ambos. 5 por 6, 30, van a ser 30 centímetros cuadrados, pero que se necesitan expresar en metros, por supuesto. Entonces va a ser 30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, entre 1 milímetro, igual expresado en metros, sería 1 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, ya habiendo formulado toda nuestra ecuación, se resuelve aritméticamente. Hacemos el cálculo aritmético. Por 8.85 por 30 entre 1. Tenemos que va a ser igual a 929.25. Va a ser menos 12 más 4 menos 3. Va a ser menos 11. Menos 13, perdón. 10 menos 13. Que esto
se representa en 6 igual a 929.25 por 10 a la menos 13 en faradios. Ok, este va a ser un circuito mixto, va a ser conformado por la parte en paralelo de acá y la parte serie de acá. Para poder visualizarlo mejor, está de esta forma: serie, paralelo. Entonces primero tenemos que sacar el cálculo de paralelo entre estos dos. Tenemos que la fórmula de paralelo es una suma lineal de todas las capacitancias. Entonces tenemos capacitancia 2, 3 es igual a la capacitancia 2 más la capacitancia 3, que da un resultado de 300 microfaradios. En este caso se reduce nuestro circuito a tener esta sola capacitancia y esta otra, entonces se redujo a 2 capacitancias. En este punto lo tenemos en serie. En serie se calcula como se calcula la resistencia dada en ohms en un circuito en paralelo. Tenemos que la capacitancia total, porque ya va a ser la capacitancia final, es igual a 1 entre 1 más C1 más 1 entre C2, 3, que va a dar una capacitancia total, realizando los cálculos, a 120 microfaradios. Y ya va a quedar únicamente una capacitancia en todo el circuito, por lo que sabemos que va a ser la capacitancia final.